si ya lo tenga, si ya lo tiene, ayúdame vamos a leerlo juntos, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que leamos también el verso 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Una de las cosas que nosotros vamos a aprender a través de este tiempo de la palabra de Dios es que todo lo que está debajo del cielo, todo lo que pasa, sea humano o sea angélico, fuera de esta creación, está escrito. Usted puede decir, no, es que a lo mejor Dios no sabe que está pasando eso. Está escrito. Todo lo que nosotros podamos conocer, todo lo que existe en la tierra, la palabra de Dios lo tiene declarado. Y eso nos hace saber que es la palabra de Dios. Y aquí justamente este verso de Hebreos 4:13 nos lo revela. También nosotros lo podemos ver en Lamentaciones y en otros capítulos, pero son de los pequeños versículos que nos enseñan que todo lo que pasa en la tierra está escrito. Para todo problema, también la Biblia tiene una solución. Y todo lo que vivimos, sea bueno o sea malo, está marcado. Qué fabuloso, ¿verdad? Dice el 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no vaya a dar cuentas a la presencia de Dios. Qué fabuloso, que no sea manifiesta, que no sea mostrada ante la presencia de Dios. Eso es algo para tranquilizarnos, para preocuparnos, para emocionarnos, el saber que todo lo que hacemos, que todo lo que decimos, que todo lo que pensamos, un día va a ser manifestado, va a ser mostrado. Eso es algo fabuloso. Gracias, hermano Ruiz, porque me ayudó a meter las cosas. Gracias. Ok. Hoy vamos a ver algo acerca de lo que estamos aprendiendo. El día martes estábamos viendo acerca de las manifestaciones del Espíritu, pero ahorita vamos a ver acerca de la espada, que es la palabra de Dios. A mí me sorprende mucho, hace unos años que estudiaba historia acerca de cómo llegó la Biblia, cómo la Biblia ha pasado por la historia para poder llegar a nuestras manos. Usted puede tomar una Biblia en sus manos, pero para que esa Biblia llegara a sus manos o a su celular, tuvo que morir muchísima gente. Muchísima gente sacrificó su vida con sangre, o sea, su vida, la vida de sus hijos, la vida de su familia, para que la Biblia fuera solamente traducida y para que la Biblia viajara desde los países de allá de Oriente, de Europa, hasta acá. Dejó un camino de sangre. La historia nos marca que esta Biblia, si la letra pudiera hablar, si la historia les pudiera contar cómo es que la Biblia llegó a sus manos, cómo pasó desde el puerto de Veracruz hasta acá, hasta México, tan solo aquí en México, nosotros respetaríamos más la palabra de Dios.
tan solo nosotros pudiéramos saber qué fue lo que hizo Casiodoro de Reina para poder traducirla, o cuánto tiempo se pasó sentado Cipriano de Valera traduciendo sus páginas, cada una de sus letras, todo el tiempo que fue rechazado, todo el tiempo que fue cuidada cada letra, nosotros diríamos, de veras que son textos que han sido muy sufridos, que no ha sido fácil que haya llegado para nuestras manos. No fue como que alguien permitió y dijo, ¿saben qué? Que le llegue la Biblia a los indígenas de México. Porque nosotros, gracias a Dios, somos indígenas, somos mexicanos. Y eso es un honor. Más que una vergüenza, debería de ser honor. Nosotros tenemos que tener el orgullo de saber que tenemos unas raíces. Hay gente que ni siquiera sabe sus raíces, que solamente son un collage de muchas naciones. Pero nosotros sí sabemos cuáles son nuestras raíces. Nosotros sabemos que somos mexicanos. Pero para que la palabra de Dios llegara a nuestro país, llegara a nuestra ciudad, dejó un rastro de sangre, de sangre. Dios le importaba tanto nuestra vida que sacrificó muchas vidas para que la palabra de Dios llegara a mis manos y para que yo pudiera conocer los secretos de la palabra de Dios. Nosotros decimos, ok, yo leo un pedacito de la Biblia, leo otro pedacito de la Biblia y es suficiente. Pero la palabra de Dios no te ha sido dada por partes. No te dan versículos para que tú te los aprendas. Tú tienes acceso a toda ella. Tú tienes acceso a leerla y a releerla 10, 20, 30 veces, 40 veces. Cuando hay naciones como China, que si le encuentran una Biblia en su poder, ellos son encarcelados mínimo 3 años. Si los encuentran haciendo servicio. Dicen que hay niños que han nacido, mujeres que han sido encarceladas embarazadas, y los niños que están en su vientre cuando nacen en la cárcel también son condenados porque sus padres son cristianos. Entonces, para nosotros es un privilegio. Más que una oportunidad, es un privilegio tener una Biblia, tener el acceso a una Biblia. Y sería un honor para nosotros ser parte de los que martirizan su tiempo y su dinero en conocer las profundidades de ella. Mínimo saber de qué se habla. Mínimo entender un poco de su letra. Muchos de nosotros nos preguntamos por qué somos cristianos débiles. ¿Por qué seremos cristianos débiles? La primera base es porque no leemos la Biblia. No la leemos. Y déjenme decirles que cuando uno la va leyendo, le van haciendo amor a la letra. Uno va amando la letra. Va amando los personajes. Va amando las lecciones. Y cuando usted vuelve a leer, en la misma lección, usted vuelve a aprender otra cosa nueva. Y usted va amando la palabra de Dios, va amando. Y la palabra de Dios no solamente lo va instruyendo en conocimiento de historia, sino que va alimentando su alma en fe y en esperanza. Y aparte de alimentar su alma, espiritualmente lo está nutriendo y usted empieza a crecer. Porque esta palabra de Dios era tan importante, que el enemigo intenta destruir a todo aquel que abre la Biblia para conocer su interior. Porque sabe que un cristiano con poder de conocimiento bíblico es un arma forjada delante de él. Un cristiano que conoce su Biblia no es fácilmente engañado. Porque aquí en la Biblia está el poder del conocimiento y el poder del Espíritu. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de Apocalipsis de las iglesias, cuando el Espíritu le está hablando a las iglesias y a una le dice, tú tienes discernimiento de Espíritu. Y se refiere al conocimiento de la palabra. Tú sabes cuando algo está bien y cuando algo está mal. ¿Cómo se sabe?
le dice, pero tengo algo en contra de ti, que dejaste de amar la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es como si Jesús estuviera a su lado. Es tan profunda la palabra de Dios que si usted quiere conocer cómo piensa el Creador, el Padre, usted lea. ¿Qué tan grande será Dios? Piensa en los días de la creación. Lea Génesis 1 y le empieza a describir todo, desde la teoría del Big Bang. Muchos hablan acerca de que las teorías y la ciencia está peleada en contra del cristianismo, pero no es cierto. La teoría del Big Bang dice que nosotros fuimos creados, es la teoría del creacionismo. ¿Cuál es la teoría del creacionismo? La teoría del creacionismo tiene esta tendencia, en pocas palabras, esto ya estaba, o fue creado de la nada, fue creado, ¿no? La teoría del Big Bang dice que todo el universo era una masa y que de repente tuvo una explosión, ¡fua! Y de ahí se crearon las estrellas, los universos, y entre todas las partículas está la Tierra. Y en la teoría del creacionismo está que estando la Tierra vino un evento catastrófico y la destruyó. Y de la nada volvió a crecer. Vida. Y volvió a crecer, volvió a repoblarse, volvió a crearse. Y de nuevo viene otro evento catastrófico y la destruye. Destruye toda la vida. Pero la Tierra sigue estando y de nuevo de la nada vuelve a crearse. Esas son las teorías que la ciencia marca. Y que dicen que no está en la Biblia. ¿Pero qué creen? La Biblia las marca. La Biblia marca de 4 creaciones, apoyando la teoría del creacionismo. Y la Biblia marca acerca de la teoría del Big Bang, cuando habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando en Pedro dice que Jesús fue el sacrificio perfecto, cuando habla de ese sacrificio dice que fue como una explosión, ¡pah!, antes de que el mundo fuera creado. Y dice que por Él fue creado todo. Y para Él fue creado todo. Entonces es como si el Señor Jesús hubiera estado allá en el cielo y el Padre le hubiera dicho, quiero crear algo. Y Él hubiera dicho, sí, pero contigo. Y Él hubiera dicho, créalo conmigo. Y Él fue explotado. Y la teoría del Big Bang y la teoría del creacionismo la avala la Biblia. Y más profundamente que todavía todos los científicos que le enseñan. Sorprendentemente, si los científicos estudian las rocas, estudian los minerales, se dan cuenta que ahí hay una partícula que se conoce como la partícula de Higgs. Esa partícula no la encuentran, pero es la partícula que le da la vida a todas las cosas. Y esa partícula que le da vida a todas las cosas tiene un nombre en ella. Y es la sangre del Señor Jesucristo. El cuerpo del Señor Jesucristo y el Espíritu del Señor Jesucristo, que fue dado por nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Y en dónde lo dice? En la Biblia. Pero si nosotros no conocemos la Biblia, ¿cómo podemos creerlo? ¿En dónde se va a aumentar nuestra fe? Solamente aquí. Cosas locas, que un hombre camine sobre las aguas, imposible. Cosas locas, que una persona resucite después de 3 días de muerto, ya estando. Cosas más locas que siga pasando en este tiempo. Es sorprendente ver que la Biblia tiene el poder de ser antes, de ser ahora y de ser después. Esa es la razón por la que el enemigo ha librado una batalla de sangre
para que la Biblia no llegue a nuestras manos. Las muertes que han sido para que esta Biblia sea escrita solamente al castellano, ¿qué creen? No ha sido una lucha física, ha sido una lucha espiritual. El enemigo se ha puesto como una barda, como una muralla entre la humanidad y la palabra de Dios. Y todo aquel que quiere romper esa valla, el enemigo llega y busca destruirlo. Y todo aquel que quiere romper esa muralla, el enemigo llega y busca destruirlo. Pero Dios nos tiene como las hormigas marabuntas. El enemigo destruye a uno y otro se levanta. Dice, voy yo. Y el enemigo destruye a uno y otro se levanta y dice, pero yo también creo, vamos. Cuando menos lo creen, está conquistada la tierra. Y la Biblia llegó a nuestras manos. Y un camino de sangre, pero un camino de victoria. De gente que murió con un propósito. De gente que dio su vida por el cristianismo, por Cristo, como Cristo dio su vida por ellos. Y nosotros, hermanos, ¿hasta dónde está nuestra disposición espiritual para dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro poder? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos en esto? ¿Qué tenemos para ofrecer? Y déjenme decirles que no es que no estemos haciendo nada. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos? ¿Ustedes creen que Cipriano de Valera o Casiodoro de Reina, quienes tradujeron la Biblia, no comían? ¿No tenían que trabajar? ¿No tenían que vivir en la ciudad? Claro que sí. Entonces, ¿qué era lo que los hacía especial como cristianos? ¿Qué se imaginan ustedes? Que daban el extra. Yo tengo mi vida, pero tú, Dios, eres Padre. Yo tengo mi vida, pero tú, Dios, no eres un estorbo. Yo estoy para servir. Yo tengo mi vida, Señor, pero tú eres Padre. Una pregunta. Las esposas, los esposos, los hijos, las hijas, ¿son un estorbo en nuestra vida? No. ¿No lo son? ¿Por qué no lo son? Son nuestra ayuda. Son parte de nuestra vida. Entonces, ¿por qué actuamos como si Dios fuera un estorbo en nuestra vida? Si de Él depende la vida. Dios es parte de nuestra vida. Dios no debería de ser una carga, ni un estorbo. Cuando nosotros entendemos esto, estas palabras son para abrir nuestros ojos. Cuando nosotros entendemos esto, podemos ponernos la camiseta del cristiano. La camiseta del cristiano. Porque una cosa es asistir a la iglesia, ser salvo, querer aprender a usar sangre, fuego y agua, ahí medio caminar, medio mantenerme, a tener bien puesta la camiseta. ¿Por qué? Porque el tener bien puesta la camiseta es estar seguro, tener la seguridad de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Cuando uno tiene esa seguridad de que lo que estoy haciendo es lo correcto y voy respaldado por Dios, agárrense, porque voy a atravesar ese muro, así sea con la vida, así sea con mis fuerzas, así sea nada más de un rasguño, pero va a ir mi marca ahí. ¿Por qué? Porque soy parte de la batalla. Ya no soy parte de los que esperan a que alguien venza. Ahora yo soy parte de los que van a vencer. Es muy diferente a ser cristiano a estar comprometido. Es muy diferente a solamente ser simpatizante.
a deber a ser el líder y decir, no, a esto va a salir. Todos nos cansamos, ¿verdad? Todos nos aburrimos, ¿verdad? Pero es nuestro placer y es nuestro honor trabajar por el Señor. Qué fabuloso. Vamos a abrir nuestra Biblia. En Génesis. ¿Génesis qué, hermano? Sí, vamos a Génesis 2. Génesis 2, 4. Bueno, Génesis 2 de todo el capítulo. Ajá. Amén. Dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo y toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios llamó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí también bedelio y onice. El nombre del segundo es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien. Nosotros vemos la historia de Adán y Eva. Vemos el poder de la palabra de Dios. El Señor nos muestra su espada, la espada de la palabra, al crear el primer ser viviente. ¿Sí? Nosotros vemos que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, donde salía un río con 4 ramas, que una era Pisón, Hiddekel y Éufrates. El huerto del Edén estaba puesto en medio de un río con el que representaba el poder de Dios, el nombre de Dios. Y fue puesto Adán, y al poco tiempo fue puesta Eva, su mujer. Aquí los pusimos con ropa, pero estaban desnudos y no se avergonzaban. Y ellos, al ser puestos ahí, Dios les dio una orden. ¿Cuál fue la orden? De cuidar el Edén. Cuidar el huerto. Principalmente, cuidar el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta que tenía 4 ramas? 4 cauces. El río. J-H-B-H. El nombre de Dios. Ellos estaban puestos para cuidar el nombre de Dios. Y también ahí había un árbol. Vamos a ponerlo así. Y un árbol enredado ahí, dentro de ese árbol. Un árbol y un árbol enredado de ahí. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Del conocimiento del bien y del mal. Vamos a seguir leyendo. Por eso les digo que lean su Biblia. Vamos a Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo aquel árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de la higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí.
Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán al hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Muy bien. Algo bien sorprendente que nosotros vemos aquí. Aquí en este capítulo se muestra una historia espiritual y se muestra una historia natural trabajando a la par. No podrían representar algo que no se ve, o que no se conoce, o que no se puede entender. Como por ejemplo, nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, uno de los primeros en la escuela bíblica, de las clases que llevábamos se llamaban los 66 principios bíblicos de la Biblia. En los 66 principios, en el primer principio, que es el principio de Génesis, que tiene que ver con los ojos abiertos, con el principio de sabiduría, a nosotros se nos enseñaba la parte espiritual de esta historia. Y era bien sorprendente, solamente la voy a mencionar, después un día la vamos a tocar poco a poco. Sorprendentemente, nosotros vemos un árbol, naturalmente, vemos un árbol, vemos a dos hombres, a una mujer y a un hombre, cuidando el huerto. Ok. Pero ellos estaban vestidos de luz, con túnicas de luz, a causa de que no conocían el pecado. Eso es lo que no se ve a simple vista, pero se puede demostrar bíblicamente. A causa de que no conocían el pecado. Cuando esta mujer toma del fruto del árbol que se le dijo que no comiera, la idea era que ellos sí podían comer del árbol de la vida. Sí, la idea era que ellos comieran del árbol de la vida antes de comer del árbol del conocimiento, porque este árbol representa al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, y este árbol representa al Padre, a Dios Padre.
representan la naturaleza de ellos cuidando el huerto. Cuando Adán y Eva comen del Padre, porque una serpiente llega, vamos a ponerla de este lado porque le engaña a ella, llega y le engaña y le dice, oyes, lo que pasa es que Dios no quiere que comas del árbol porque vas a ser como Él. Porque ahí se avala un principio. Eres lo que comes. Si tú comes palabra de Dios, te vas a volver como Cristo. Entonces le enseña a Eva y le dice, ¿qué crees? Si tú conoces de Dios, vas a ser como Dios. Si tú conoces de Dios, vas a ser como Dios. Y hizo el primer principio de toda la humanidad. Este principio es el principio que toda la humanidad pelea. El mal de toda la gente, o el principio del pecado de toda la gente, es querer ocupar el lugar de Dios. Esa es la base de todo pecado. Nuestro orgullo siempre va a buscar ocupar el lugar de Dios y comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Queremos conocerlo todo, todo, sea bueno, sea malo. ¿Por qué? Porque desde mi trono lo voy a juzgar. Un principio bíblico. Desde mi trono yo lo juzgo. Si usted platica con la gente y le dice, yo puedo pecar hasta donde yo quiera, yo soy Dios. No se lo dicen así, pero dicen, yo soy Dios, es mi cuerpo, es mi vida, es mi familia. Yo soy Dios. El primer principio. Ellos dependían del huerto. No podían comer de ese árbol, porque aún sus ojos estaban cubiertos por la luz de la limpieza de Dios. Ese es un principio. Ajá. Por la luz de la limpieza de Dios. Cuando Eva come del fruto, la luz de ella se va. Come del fruto y comienza a saber lo que está bien y lo que está mal. Les voy a poner un ejemplo. Ok, quítenle toda la ropa y la I y pónganlo aquí, en medio. Y fíjense si él le da pena. ¿Ustedes creen que a él le va a dar pena? No. Ok, pero cualquiera de ustedes quítese la ropa y póngase en medio. ¿Qué va a pasar? No, le va a dar pena. Eso fue lo que pasaba con ellos. Ellos no sabían lo que era pecado hasta que se les fue enseñado, esto es pecado, esto no, esto está bien, esto está mal, y se les dio la conciencia del pecado con el fruto del árbol de Dios, con el fruto del árbol del juicio de Dios. Cuando ellos comieron, ellos se dieron cuenta de lo que estaba bien y lo que estaba mal y tuvieron la oportunidad o la opción de juzgar. ¿Ok? Sigamos con esto que está bien interesante. Después dice que ellos cosen hojas de árbol. Una higuera. Árboles, ¿verdad? O hojas de higuera. Vamos a poner aquí árboles. Los árboles de todo tipo. Cosen hojas de árboles. Recuerden que ahorita hablamos de la teoría del Big Bang y de la teoría del creacionismo, de otras creaciones. Amén. ¿Ok? También la Biblia nos marca que los seres de otras creaciones que fueron vencedores, que creyeron en Dios y vencieron aquí en esta tierra, fueron sembrados como buenas semillas
en el árbol y en el huerto del Edén, y ellos tienen su gloria. Entonces, estos árboles que están aquí en este huerto, del Edén, son gente o seres que vencieron en creaciones pasadas y por lo tanto están llenos de gloria, de luz. Cuando Adán y Eva tomaron hojas del árbol de la higuera, ellos simplemente querían cubrirse con la luz verde de la gloria de la higuera. Querían regresar su vestidura que habían perdido de luz. Pero esta luz, probablemente ahorita no lo entienden, se lo voy a explicar después poquito a poquito. Esta luz no era la luz que ellos habían perdido. Llega Dios y le dice: Adán, ¿en dónde estás? Y está escondido por allá. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Adán había hecho algo malo? Sí sabía, pero necesitaba escucharlo. Adán, ¿en dónde estás? Y Adán por allá, perdido. Se acerca y le dice: ¿por qué te escondiste? Ay, es que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Y le pregunta: ¿comiste del árbol que te mandé que no comieras? Nosotros vemos la lógica y decimos: ok, por lógica habían perdido algo. Habían perdido una vestidura, porque ellos buscaron vestirse, por lógica. La misma vestidura de luz que tienen los ángeles, la misma vestidura de luz que tiene Dios, la misma vestidura que marca la palabra de Dios que tienen todos los ángeles. La misma vestidura de gloria del Padre, la vestidura de gloria del Hijo. Ellos la pierden y van y se visten con la gloria de otros seres, de los árboles. El Señor dice: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Y en dónde está la lección? Vamos para allá, no crean que me he salido del tema. Y Adán le dice: no, pues la mujer que me diste me engañó, me trajo la comida y yo la comí. Y uno se pregunta y dice: Adán, ¿no te diste cuenta que ella había caído? ¿Ustedes creen que él no la habrá visto rara después de que comió del fruto? Él tuvo que haberse dado cuenta, o mínimo al momento en el que le llevó el fruto, hubiera dicho: oye, ¿y esto de dónde? ¿De dónde salió? ¿O qué hiciste? O ella, espérate, ¿qué pasó? Porque el encargado era él, ¿no? El encargado del huerto era él. Pero, ¿me lo trajo? Yo comí. Yo no vi nada. Y después Siempre es la mujer. habla y le dice a la mujer: ¿qué pasó? ¿Por qué comiste del fruto? Y la mujer le dice: la serpiente me engañó. Y la serpiente, como ya no tuvo a quien echarle la culpa, la castigaron. Una de las cosas sorprendentes de esta historia, es que Eva, desde el momento en el que vio a la serpiente en el huerto, tuvo que haberla echado afuera. Y sin embargo, se quedó platicando con ella. Y el poder de la palabra equivocada de la serpiente hizo que el conocimiento limitado de Eva cayera. Fíjense, esta parte es el centro de toda la lección. Si usted pierde esa parte, perdió toda la lección. El poder de la palabra de la serpiente
usó la misma palabra de Dios, pero torcida, la torció a su antojo, la usó como ella la quiso usar para destruir a Eva. Y el poco conocimiento de Eva de lo que había pasado la hizo caer. O sea que ella debe haber respondido con la misma palabra de Dios. Como tal era. Si lo hubiera conocido bien. No, porque ella sí usó cuando dijo, Dios dijo que no comiéramos de este fruto, sí le dijo a la serpiente. Pero le puso de lo suyo y ni lo tocaréis. Casi le dijo, ni lo veas. Pero ahí estaba. ¿Qué estaba haciendo ahí? Si ni siquiera se tenía que tocar, según ella. La serpiente vio la oportunidad y le dijo, lo que pasa es que no quiere que sea como él. Pero si tú lo comes, tú vas a poder saber lo que está bien y lo que está mal. Que mentiras no era, iba a saber lo que estaba bien. Pero iba a tener un juicio. Estaba rompiendo. Lo haces, pero vas a tener un juicio. Es sorprendente. O sea, ¿cómo ese principio llega hasta este principio? O sea, hazlo. Pero todo tiene una consecuencia. Y la consecuencia incluso puede valer tu vida, tu estancia, tu seguridad. Sí, como la tentación cuando le dice que se aviente y Dios mandará a sus ángeles, pero ya Jesús también cita la palabra de Dios, que dice que no tentarás al Señor tu Dios. Con conocimiento. Dice, no solo de pan vivir el hombre. Escrito está. El Señor usaba la palabra de Dios con firmeza y con conocimiento. Y de ahí nosotros aprendemos que el estudio de la palabra de Dios es para nuestra defensa espiritual. El conocimiento de la palabra de Dios es para nuestra defensa espiritual del ataque del enemigo. Pero la pregunta es, ¿cualquier conocimiento? Yo puedo conocer pedacitos como pedacera, poquito a poquito. ¿A ustedes han tenido miedo de noche cuando están acostados? Yo siempre lo pongo, cuando no hay nadie, estamos solos. ¿Y han intentado citar un pedacito de la palabra de Dios y no se la saben? Híjole, ¿cómo era? Ok, a eso me refiero. A esos tiempos solos es en donde viene el conocimiento de la palabra de Dios. Les voy a preguntar, pedazos, porciones de la palabra de Dios no han peleado en sus momentos malos por ustedes? Claro que sí. Pelea. La palabra de Dios pelea por nosotros en nuestra mente. De ahí el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Ahora va la pregunta, la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros realmente buscamos aprendernos de memoria la palabra de Dios? Correctamente, literalmente. Necesitamos hacerlo. Y déjenme decirle que de este punto en adelante está el universo. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe libros completos de la palabra, que los conoce perfectamente. Y vamos a otro nivel de conocimiento. Hay gente que le cita literalmente los 4 evangelios, literalmente. Porque en su plan está la importancia de la lucha espiritual. La importancia de la lucha espiritual, porque el enemigo va a usar la palabra para destruir. Y si tú
la palabra de Dios, no eres apto para la lucha, no eres apto para la guerra. No puedes llamar por teléfono, soldado caído, soldado caído. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Qué fabuloso, ¿verdad? La siguiente armadura, parte de la armadura que nosotros vamos a aprender es la de la espada. Esta espada tiene una cualidad. Es un arma de 2 filos. Corta, pero también corta. Ataca, pero también ataca. Es un arma de 2 filos. Me defiende, pero también ataca todo lo que se levanta en mi corazón. Una de las características de la espada es que está hecha de metal. Y el metal nos habla de juicio. Ajá. El juicio de la palabra de Dios es bueno para mi vida. El juicio. Júzgame, oh Dios, porque en ti he confiado. Estoy mal. El juicio sobre mí es bueno para mi vida. Otra de las cosas de la espada, que es la palabra de Dios, dice que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de nuestro corazón. ¿Ha peleado usted con algo que no puede vencer en su mente, en su pensamiento y en su corazón? Sí se puede. Hay gente que dice, yo no puedo dejar los vicios. Apréndete la palabra. Apréndete la palabra y verás si no pelea por ti. Apréndete la palabra y verás si esa palabra no penetra hasta tu alma, hasta tu corazón y penetra tus coyunturas espirituales e internas y te hace vencer. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural en nuestras vidas. La palabra de Dios. Muchos van a decir, pero hay mucha gente, borrachitos que están tomando allá afuera o que están drogados allá afuera que conocen la palabra de Dios. ¿Qué palabra necesitamos? Están siendo atacados por la lengua de la serpiente. La serpiente sabe más palabras que ellos, porque en la palabra de Dios hay una contraparte espiritual que la hace viva y eficaz en nosotros. Pablo dice que toda letra es muerta, pero el Espíritu dice que toda letra viva y eficaz actúa en nosotros. ¿A qué se refiere con esto? Es con lo último que terminamos. Pablo dice, toda letra es muerta. Y vemos a la gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios y está perdido. Pero el Espíritu Santo dice que toda palabra viva, eficaz, que penetre, discierne, atraviesa. ¿A qué se refiere? A que la palabra de Dios tiene vida. Tiene que tener su poder, sino porque la usa la serpiente. ¿Por qué la usa el enemigo? ¿Por qué intentó atacar al mismo creador con la palabra? Pues es la necesidad de tener como todo el contexto, ¿no? Porque es confusa. Se puede ser confusa si no tienes todo el contexto. O ese omitir detalles es lo que te puede hacer decaer. La palabra es viva. De hecho, nosotros nos aferramos a algunos versículos y los hacemos nuestros. Como por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y de repente toda la casa se comienza a convertir. Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y pasan un montón de... Pero yo creo en el Señor Jesucristo y se vuelve viva en nosotros. Se apodera uno de las promesas de Dios. Y se vuelve viva. Y se vuelve en realidad.
Y de repente, allá se convirtió tu vecino, tu familia y tu hermano, y tu tía, y tu primo, y tus hijos, y tus hijos. Y uno dice, wow. Se vuelve viva. ¿Qué es lo que pasa? El diablo no puede obrar, pero sabe que aún así tiene poder. Pero nosotros sí podemos obrarla, y eso es lo que la hace viva. Cuando uno se para firmemente en la palabra y dice, ok, tal vez no lo entiendo, pero lo creo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer primero por fe. Así como quien se avienta al agua, me imagino como Pedro, que se echó al agua y dijo, pues ahí te voy, ¿no? No sé si voy a morir al momento de que salte al mar y me ahogue. No, pero yo voy a seguir. O sea, él dijo, Señor, ¿eres tú? Sí. Entonces déjame llegar a ti sin que me ahogue. Ven, pues vamos. Y salta. Pero yo me imagino que lo que deben de haber hecho regresar a Pedro a ahogarse fueron los gritos de los de la barca. ¡Pedro, te vas a ahogar! Y él iba bien dispuesto. Y de repente, no sé, sentir el agua en los piecitos, el aire en la cara, el viento. Y de repente voltear y ver la barca muy lejos y a Jesús muy lejos. Se empieza a caer. Una pequeña duda. Dudó. Ya iba, estaba en el camino del pueblo. ¿Qué pasa cuando nosotros creemos y decimos, Señor, va por ti? O sea, mi acto de fe va por ti, y cierro mis ojos para que no escuchen lo que... ¿A dónde vas? No. Casi, ¿no? Corre, no escucho, Señor, hasta que llego y te pesco, ¿no? No muere en este mar. O sea, no me espero. Ese paso es lo que hace que eso se vuelva vivo en nosotros. Y es bien sorprendente, se escucha chistoso en Pedro, pero no fue lo único que le pasó. Eliseo, el siervo de Elías. Nosotros nos sorprendemos mucho de Moisés, ¿verdad? Moisés cruzó el Mar Rojo, él pasó y las aguas pasaron y todos, ¡bravo! ¡Moisés! Pero era el padre el día de Elías. Elías iba a pasar a dar un mensaje y pasaba por el río. Regresaba, lo abría y volvía a pasar. Y Eliseo se va a su señor. Eliseo era el siervo de Elías y le dice, ya se fue Elías. Y ve otra vez el río y agarra el manto de Elías y lo toca y se detiene. ¡Ah! ¡Sí funcionó! Y pasa. La fe actúa con un paso de voluntad. No lo veo, no lo entiendo, pero lo voy a intentar. Ahí te voy, agárrame, Señor. Ahí te voy. Y damos el otro, y damos el otro, y damos el... El secreto está en no escuchar a nuestro alrededor. Porque todos los que están a nuestro alrededor nos van a intentar detener. No se puede, lo has intentado, nunca vas a acabar de leer la Biblia. Yo tengo tantos años intentándolo y nunca he podido. No intentes aprenderte la palabra de Dios, no vas a llegar, no vas a poder. Da tus pasos de fe, y ve cómo funciona en nuestra vida. Cómo funciona en nuestra vida. A mí me da mucha risa de esto. Todos los que veían la iglesita, esta iglesita decían, se reían y decían, su iglesita. De hecho, cuando nos mandaron por acá para Tijuana, ya uní con los amigos, con los compañeros, pero se reían de mí. China, ¿a dónde te mandaron? Allá
habían mandado a Peña. ¡Al basurero! ¡Te enviaron al basurero! ¡Ja! China, ¿a poco sí? ¿Y qué vas a hacer allí en el basurero? Cuando nos mandaron para acá, todos se reían. De hecho, puedo decirles quién y qué nos decían. Nos decían, esa iglesia nunca crece. Esa iglesia es una bala perdida. Esa iglesia no sirve. Y nos decían, y nos decían, y nos decían, y nos decían. Y uno simplemente cerró los ojos, cerró los oídos y ¡ahí te voy, señora! ¡Agárrame! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Y en el mar, a veces las olas nos mojan un poco. Pero no hay que abrir los ojos, hay que caminar igual, igual, igual. Porque la pequeña va a ser la grande. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que se hace, hermanos, tomar la batuta. Esto no va a parar. Esto no va a parar hasta que acabe el tiempo. Siempre. Y es nuestro placer, siempre es nuestro placer el servir a Dios. Qué fabuloso, ¿verdad? Cierra sus ojos, hermanos. Aprendí